Es la quinta vez que me siento a grabar este vídeo. Te aviso ya de que va a ser muy largo porque a mí me gusta contar todos los detalles y quiero explicar todo muy bien. Así que cógete un café, cógete un té o lo que te apetezca y siéntate porque vamos a estar charlando un buen rato. Una de las preguntas que más me habéis hecho en toda mi historia en redes sociales es ¿por qué empecé a estudiar teología? Y lo primero que tenéis que saber es que para mí la teología es una llamada del Señor a la que le he ido diciendo que no muchísimas veces hasta que ya llegó un momento en el que le dije que sí. Como llamada a la que fui rechazando muchas veces, esta historia es muy larga, así que vamos a empezar por el principio. Vengo de una familia católica, aunque en realidad cuando nací solamente practicaban mi abuela y mi madre, más o menos. Así que fue mi abuela la cual durante los primeros años de mi vida me fue inculcando la fe. Luego mi madre, a raíz de su divorcio, pues se metió muchísimo más en la iglesia. Ella es muy importante en esta historia porque cuando yo era adolescente mi madre empezó a estudiar teología y cuando llegaba a casa y era ya muy de noche nos sentábamos a cenar juntas y ella me contaba pues lo que había aprendido ese día en clase. Recuerdo una ocasión que mi madre empezó a hablarme del demonio. Y claro, yo estaba en ese momento en grupos de jóvenes, llevaba pues en la parroquia desde catequesis de iniciación. Yo pensaba que lo sabía todo, ¿no? Claro, yo tenía unos 15, 16 años y decía, bueno, yo lo sé absolutamente todo de la iglesia, saco 10 en religión. A mí, ¿por qué nadie me ha hablado del demonio? No sé, fue como un punto así de... Nadie me ha hablado de esto. ¿Por qué? Empezó a crecer mi curiosidad por conocer más sobre la iglesia, por conocer más a Dios, pero obviamente pues en ese momento ni siquiera me planteé estudiar teología. Pero sí que es verdad que desde esos años en mi casa ha sido muy natural hablar de teología, hablar de la iglesia, hablar de Dios, reflexionar juntos, dar opiniones, buscar información. Entonces, como esa tarea de la teología en mi casa siempre ha estado muy presente porque mi madre estaba estudiando. Pero bueno, yo seguí con mis planes de vida, fui a la universidad, me gradué de educación infantil. Yo terminé y claro, yo quería trabajar pues de lo mío, ¿no? Yo quería ser maestra, con lo cual mientras espero a que me salga un trabajo de lo mío y mientras espero a que salgan las oposiciones, porque yo tenía muy claro que quería opositar, pues voy a empezar a trabajar de cualquier cosa y me meto pues a estudiar. Pues mi madre un día me dijo, oye, ¿y por qué no, aparte de eso, te apuntas a alguna asignatura de teología? Entonces dije, vale, pues a lo mejor un par de asignaturas de teología, así como por gusto. Yo es que creo que en aquel momento ni siquiera sabía que eso era una carrera. Yo era como, bueno, pues voy a ir a hacer asignaturas y que me enseñen algo más de mi religión, ¿no? Ya está. Entonces me matriculé de 2 asignaturas en 2017 de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pero solamente fui un día a clase. Porque en esos meses mis abuelos, mis 2 abuelos, que eran los más importantes de mi vida, fueron ambos detectados con una enfermedad terminal, así que bueno, pues yo decidí dejar todo, decidí dejar el trabajo que tenía, decidí dejar los estudios para poder dedicarme a ellos al 100% los meses que fueran. Claro, cuando todo el proceso de mis abuelos termina y ellos ya fallecen y tal, yo tengo la mayor crisis de fe que he tenido nunca, porque de repente yo me veo que en cuestión de semanas las 2 personas más importantes pues no están. Yo creo que cualquiera que haya perdido a familiares entenderá el sentimiento de pérdida y el reproche que muchas veces se le hace al Señor. Así que yo no quería saber nada del Señor, no quería saber nada de la iglesia, absolutamente nada. Ya me lo habréis visto seguramente, pero bueno, yo tengo un tatuaje de la cruz en la muñeca. En ese momento que yo estaba tan mal de fe, estuve planteando e incluso mirando precios para quitarme el tatuaje porque yo no quería saber nada de Dios, que no me consideraba cristiana. La verdad, las cosas como son. Pero los caminos del Señor son inescrutables, así que en 2018, ese verano, estaba la Delegación de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Málaga preparando el primer campamento interreligioso entre niños musulmanes y cristianos. Mi madre estaba participando en la organización de ese campamento, así que me pidió si podía echarles una mano con el tema de los juegos para los niños. Pero, benditas madres, y es que mi madre insistió hasta que ya por fin le dije, mira mamá, maravillosa jugada. Así que tuve que ir a una reunión con ellos en la mezquita, donde había jóvenes musulmanes pues de mi misma edad y que estaban súper comprometidos con su fe, igual que yo lo había estado pues
anteriormente. Me gustó tanto el ambiente que hubo en esa reunión y todo lo que estaban preparando que me decidí a ir al campamento a ayudar. En resumen, en el campamento me reencontré con Jesús y me reencontré con la fe. Creo que cuanto más para atrás vas, más grande es el impulso, ¿no? Entonces fue como cuanto más bajo estuve, cuando volví a subir, creo que la fe no es una línea recta, es una montaña rusa. Cuando volví a subir, pues la subida fue muy grande y bueno, pues volví a la iglesia con muchísimas ganas. El campamento religioso da para mucho y puede ser un vídeo muy largo, pero si queréis que os hable de eso o incluso que invitemos a algún joven musulmán, amigo mío, para que hablemos juntos, pues dejadlo en los comentarios. Después del campamento, pues yo recuperé la fe y se acercaba septiembre. Que al año siguiente, en 2019, eran las oposiciones, eran mis primeras oposiciones. Y claro, yo tenía mi plan de vida, yo quiero opositar, hacer esto, ¿no? O sea, como que mi plan de vida estaba súper claro. Y no sé si os ha pasado que cuando salís de una crisis de fe tenéis un amor tan grande y tenéis algo aquí que no sabéis explicar, y yo era como que necesitaba poner eso, ese amor que sentía por el Señor en ese momento, tenía que ponerlo en algún lado. O mejor dicho, el Señor me estaba llamando a ponerlo en algún lado y yo no sabía muy bien dónde ponerlo. Entonces yo rezaba y bueno, la idea de teología volvió a salir, ¿no? De, bueno, sí, podría estudiar algo, podría volver a retomarlo, ¿no? Que el año pasado no pude. O hay como una confrontación entre lo que se suponía que tenía que hacer, porque era lo que me había planeado, era porque lo que mi familia esperaba de mí y todo eso, y lo que yo estaba empezando a sentir que tenía que hacer, como lo que debo hacer y lo que quería hacer, o lo que el Señor me estaba pidiendo hacer. Muchas veces cuando ves que el Señor te está pidiendo algo que no va en consonancia con tus planes, pues es como, déjame en paz, ¿no? Que yo ya tengo mis planes y ya está. Durante el año de las oposiciones para mí también fue muy importante la fe, fue un subidón de fe durante ese año. En 2017 había dejado el movimiento cristiano en el que había estado durante 12 años. Y justo después del campamento interreligioso volví a una parroquia nueva, una parroquia de la diócesis, donde empecé a encontrar mi sitio. Y el Señor pues iba siendo progresivamente el centro de mi vida. Terminan las oposiciones, saco muy buena nota, pero no tengo plaza. Así que ya en septiembre dije, mira, ya me pongo a estudiar teología y bueno, pues si me van saliendo algunos trabajillos así esporádicos, pues no pasa nada porque puedo seguir estudiando. En septiembre de 2019 empiezo la carrera de teología. Me matriculo de algunas asignaturas, poquitas. Y bueno, pues a mí me encanta el ambiente, me encanta... De hecho, los 2 primeros años no he hecho asignaturas teológicas, he hecho asignaturas filosóficas y de lenguas, latín y griego, pero es que nada más que con eso, o sea, a mí el latín se me da fatal, profesora, lo sabéis, pero yo cogía un texto en latín, un texto en griego y lo traducía y era cómo se había escrito la Biblia y me flipaba, a mí me flipaba. Yo estaba encantada con teología, pero esos meses yo personalmente estaba pasando por una crisis, no me encontraba a mí misma, no sabía qué hacer con mi vida, los planes que yo había tenido, no salían, no estaban saliendo, no encontraba trabajo, no me sentía que el camino que yo quería estaba saliendo bien, ¿no? Creo que no estás entendiendo el mensaje. Entonces al final eso te causa una frustración y yo empecé a sentirme muy frustrada, empecé a sentirme muy triste, incluso había días que no podía levantarme de la cama por las mañanas, solamente me levantaba para ir a clase. No era feliz. Yo iba mucho al sagrario a rezar cuando estaba mal y me sentaba y entonces le pedía al Señor, por favor, no sé qué hacer, qué hago en mi vida, qué cambio, qué... Esa es una excelente pregunta. Y un día ya me acuerdo que ya estaba como súper rota y me senté en el sagrario y le dije al Señor, mira, yo ya no sé qué hacer con mi vida, yo ya de verdad estoy tirando la toalla, así que por favor dime tú qué hago yo con mi vida, qué quieres tú que haga con mi vida. Y esa pregunta, el cambio de qué hago yo con mi vida a qué quieres tú que yo haga, ahí fue la clave para mí. Yo le dije así, ¿no?, al Señor y le dije, toma tú las riendas de mi vida, yo ya no puedo más, yo ya no sé qué hacer y estoy abierta a lo que tú quieras que yo haga. Y ahí fue cuando yo empecé, a través de la oración, algo muy progresivo, pero empecé a entender que el Señor me quería en teología y que el Señor me quería evangelizando a través de la teología, aprendiendo para poder evangelizar mejor. Empecé a encontrarle un sentido a mi vida, ¿no? Y empecé a ser feliz. Y entonces fue cuando decidí cogerme más asignaturas y tomarme más en serio la teología como carrera y no solamente por gusto. ¿Qué pasa? Que llegó la pandemia y todas esas cosas, pero bueno, la pandemia aún así para mí fue muy enriquecedora
porque al estar en casa y estar más conectado a las redes sociales, me permitió conocer a muchas personas, a muchos teólogos y teólogas que me recomendaron libros, artículos, reportajes en YouTube, charlas. Entonces empecé ahí a entrar en un mundo de teología online, ¿no? que yo no sabía que existía. Y era como que iba comprendiendo que yo también podía hacer eso, ¿no? Y que yo podía también estar ahí aportando algo a la teología como joven, como mujer. Fui aprendiendo mucho, fui aprendiendo de otros teólogos, de jóvenes también que estaban estudiando teología, con los cuales ahora formo una comunidad súper bonita. Fui animándome mucho a seguir en este camino y además creo que cuando le dices que sí al Señor y decirle que sí no es te digo que sí porque sé cómo van a salir las cosas, porque sé que va a ser fácil, porque lo tengo todo controlado. No, o sea, decirle que sí al Señor es te digo que sí, confío en ti, pero no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar, ni si va a ser fácil, difícil, nada. Yo dije que sí al Señor porque sabía que Él iba a estar conmigo. Fuera lo que fuera, Él iba a estar conmigo. Y desde que le dije que sí al Señor, pues todos esos planes que Él ha ido poniendo en mi corazón a partir de ese sí, que no eran los planes que yo tenía hace un par de años, pues han ido todos saliendo y de forma muy fluida. Yo siento que estoy donde tengo que estar y estoy donde Él quiere que yo esté. Sé que tenéis muchas preguntas sobre teología, sobre la carrera, las asignaturas, etcétera, etcétera. Así que en próximos vídeos que subiré pues voy a contaros un poquito y responder a todas esas preguntas que tenéis. Espero que os haya resuelto así como la duda fundamental de por qué empecé a estudiar teología y nos seguimos leyendo por comentarios, nos seguimos rezando y sobre todo seguimos bailando con el Espíritu.